Entonces, el día de hoy vamos a estar en Filipenses 3 del 9 al 11. Vamos, mis hermanos, a Filipenses 3 del 9 al 11. Filipenses 3 del 9 al 11. El día de hoy vamos a estar ahí. Dice así la palabra del Señor. Filipenses 3 del 9 al 11. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Amados hermanos, si el Señor permite, esta mañana se va a predicar esta porción de las Escrituras. Hemos titulado esta porción de las Escrituras como hallados, transformados y resucitados en Cristo. Pero antes, mis hermanos, vamos a suplicar a nuestro Señor que en este instante, en este momento, nos ayude a escuchar su palabra. ¿Sí? Todos tenemos afanes. No sé si han tenido un buen día o un mal día, o una buena mañana, una buena semana o una mala semana. No lo sé. Lo que sí sé es que este es el momento de la palabra del Señor. Este es el momento de su palabra. Que nos guardemos, mis hermanos, de que nuestras mentes divaguen por otro lado o se ensimismen. Este es el momento de la palabra del Señor. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a pedir a nuestro buen Dios que nos ayude en este momento. Sí, vamos a inclinar donde estamos nuestros rostros y vamos a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo. No nos cansamos de agradecer. Señor, y aún gracias por poder decir gracias. Nunca hubiese imaginado, Señor, que un día pudiese estar regocijándome en tu gran salvación, agradeciendo por mi buen Señor Jesús, mi Salvador, mi precioso Salvador. Gracias por el privilegio de estar sentados aquí. Gracias por el privilegio de tener la expectativa de ser alimentados por tu santa palabra. Dios mío, ayúdanos a ser conscientes de lo que va a suceder en unos segundos. Tu palabra, el medio que tú has escogido para alimentar a tu pueblo, va a ser expuesta. Oh Dios mío, prepara nuestros corazones. Danos, oh buen Dios, un corazón enseñable, un corazón que esté dispuesto a escucharte, a escuchar tus mandatos, a escuchar tus exhortaciones, a escuchar tus ánimos. Dios mío, te suplicamos que avives a tu pueblo, que avives el corazón de tu pueblo y de los tuyos. Te suplicamos, Señor, que podamos oír tu palabra el día de hoy, en este momento. Por lo demás, mi buen Dios, nos encargamos en tus siempre bondadosas, capaces, amorosas y misericordiosas manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amados hermanos, para que este versículo se pueda entender de manera adecuada, voy a leerlo desde el versículo 8. ¿Sí? Desde el versículo 7, perdón. Y dice así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, recordemos que ha estado hablando Pablo hace un momento, de qué estaba hablando en versículos anteriores, si alguien lo puede recordar. Ha estado hablando de su currículum, ¿verdad? De todo su currículum, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, etc. Entonces, en el versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Y la última parte nos da la clave para entender los siguientes versículos: para ganar a Cristo. Ese es el objetivo de Pablo. Va a tener por basura todas las cosas que él está haciendo, todos los buenos méritos que parece que él tiene, pero para ganar a Cristo. Ese es el énfasis de Pablo. Él desecha todo
con algo muy claro en su mente. Él quiere ganar a Cristo. Noten que Pablo no está cayendo en la falsa humildad de decir, sí, he hecho estas cosas, tengo todas estas cosas, pero no es para tanto, ¿no? No es para tanto, tranquilos. Él lo tiene por basura, pero no simplemente por tenerlo por basura. El objetivo de Pablo es ganar a Cristo, como lo dice la última parte del versículo 8. Todo esto para ganar a Cristo. Y el día de hoy, si el Señor lo permite, vamos a explicar, la palabra de Dios nos va a explicar a qué se refiere esto, qué significa o qué quiso decir Pablo cuando dijo para ganar a Cristo. ¿Sí? Para ganar a Cristo. Y vamos a ver que ganar a Cristo significa ser por lo menos tres cosas. Ser hallados en Él por la justicia de Dios, ser transformados por Él y ser glorificados por Él. ¿Sí? Vamos a ver, mis hermanos, que ganar a Cristo no solamente es recibir bendiciones. Ganar a Cristo no solamente es es recibir perdón. Ganar a Cristo, mis hermanos, como vamos a ver en unos momentos, es algo mucho más profundo. Es estar unido a Cristo en todo lo que Él es. Lo voy a repetir nuevamente. Lo voy a repetir. Ganar a Cristo es estar unido a Cristo, valga la redundancia, en todo lo que Él es. Y en todo lo que Él ha ganado para nosotros. Es ganar a Cristo. En estos versículos, de los versículos 9 al 11, vamos a ver tres dimensiones de esta unión a Cristo, en Cristo. Porque en gran medida ganar a Cristo está relacionado con estar en Cristo. Y muchas veces, y con mucha frecuencia, no solemos entender qué significa esto de estar en Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver que por lo menos tenemos tres dimensiones. 1, ser hallado en Cristo. 2, conocer a Cristo. Y 3, resucitar con Cristo. La manera en la que Pablo a continuación va a explicar en qué consiste esto de ganar a Cristo, de su ganar a Cristo, es muy interesante porque en estos versículos 8, 9 y 10 nos habla de todo el proceso de la salvación de una persona. Ahora, vamos a recordar rápidamente en qué básicamente consiste la salvación de una persona, ¿sí? Por lo menos se divide en tres partes. 1, la justificación. 2, la santificación. Y después de la santificación, ¿qué pasa, mis hermanos? Glorificación, ¿verdad? Al menos tiene estos tres componentes la salvación. Ahora, la manera en la que Pablo va a explicar el día de hoy qué significa ganar a Cristo, en cómo lo va a explicar, va a demostrar que él quiere que su vida gire alrededor de Cristo en toda esta etapa. Y lo vamos a ver a continuación. Él dice que mi justificación sea por Cristo todo el tiempo, que jamás me olvide que si estoy bien con Dios es porque estoy bien por la obra de Cristo. Pero no me conformo con eso. También quiero a Cristo en mi santificación. En un momento vamos a ver a qué se refiere. Pero también quiero a Cristo en mi glorificación. Porque sé que esto no acaba, esta vida no termina aquí. Sé que en un punto voy a ser glorificado. Pero aún en todo ese proceso yo quiero a Cristo. Yo quiero asegurarme que cada etapa de mi existencia esté llena e inundada de Cristo. Esa es la mentalidad de Pablo. Entonces, en primer lugar, vamos a leer Filipenses 3:9. Filipenses 3:9 dice lo siguiente: y ser hallado en Él, desde luego se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Viene del versículo 8, para ganar a Cristo, ¿verdad? Para ganar a Cristo, versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿verdad? Ser hallado en Él. Entonces, esta primera parte habla de la justificación. Ahora, les confieso que me sentía sumamente tentado a querer explicar
cada aspecto de una prédica distinta, ¿verdad? La parte en la que habla de la justificación, la parte en la que habla de la santificación y la parte en la que habla de la glorificación, porque hay muchos matices muy interesantes y muy aplicativos para nuestra vida. Sin embargo, el gran peligro que corría al separar todos estos tres aspectos es que no íbamos a poder ver lo que nos quiere presentar en conjunto, ¿sí? Y en conjunto, el día de hoy Pablo nos quiere mostrar esta idea. Cada etapa de mi vida, yo quiero que cada etapa de mi existencia gire en torno a Cristo. Toda. Entonces, en primer lugar, en el versículo 9 dice, está hablando sobre su justificación, ¿sí? Para que podamos estar en la misma página, ¿sí? En el versículo 9, él va a enfocarse en su justificación. En el versículo 10 va a enfocarse en su santificación. Y en el versículo 11 en su glorificación, ¿sí? Solo es importante que me sigan en esto para que podamos beneficiarnos de la riqueza de todo este texto en su conjunto, ¿sí? Entonces, una vez más, porque a partir de aquí voy a poder explicar con mayor tranquilidad. Bueno, y ustedes me pueden decir, ok, pero ¿a dónde quiere ir con todo esto? ¿Sí? Porque al ser varios temas, yo no quiero que nos vayamos por las ramas. En el versículo 9, Pablo se va a enfocar en su justificación. En el versículo 10, en su santificación. Y en el versículo 11, en su glorificación. ¿Por qué él está viendo estos tres aspectos de su salvación? Porque él quiere asegurarse que en todos los aspectos su vida y su existencia gire en torno a Cristo. Si voy a pensar en mi justificación, quiero que todo empiece con Cristo. Si voy a pensar en mi santificación, quiero que todo gire en torno a Cristo. Y si voy a pensar en mi glorificación, y no me canso de decirlo, que todo gire en torno a Cristo. ¿Amén? Esa es la idea principal, esa es la idea de la que vamos a partir para explicar el resto del texto. ¿Amén, mis amados hermanos? Perfecto. Ahora sí, versículo número 9, ahora sí podemos entrar con confianza. Versículo número 9, Pablo se enfoca en su santificación. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Así que Pablo renuncia a su propia justicia. Pablo quiere asegurarse de recordarse día tras día que está bien con Dios y que no está bien con Dios por ninguna buena obra que él pueda hacer. Pablo se quiere esforzar por hacer buenas obras. Pablo era celoso por las buenas obras. Pero él quiere asegurarse que en ningún momento sus buenas obras eclipsen a Cristo. Él renuncia a su justicia propia. Ojo, Pablo no está renunciando a las buenas obras, ¿verdad? Pablo está renunciando a que las buenas obras eclipsen la perfecta obra de Jesucristo, que es muy distinto. Pablo no quiere ser hallado en su linaje, en su obediencia externa, en su celo, en sus logros, en su pasado, en su reputación. Todo eso parecía ganancia, pero delante de Dios no podía salvarlo. Romanos 3:20 nos deja sin ninguna duda. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno. Es algo que la iglesia necesita tener claro. Ninguno de nosotros puede estar bien delante de Dios por sus obras, por más buenas que parezcan. Porque en Isaías 64:6 nos recuerda que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, si es que se trata de querer usarlas como justificación. Pablo no quiere ser hallado en todas las cosas buenas que él tenga. Él quiere ser hallado en él, dice el versículo 9, ¿verdad? Sí, en el versículo 9, perdón. ¿A qué se refiere con ser hallado en él, amados hermanos? Ser hallado en él significa... ¿A quién se refiere con él? Para asegurarme de que todavía estamos. Cristo, ¿verdad? Ser hallado en Cristo, ¿qué significa? Ese es el tema, porque a veces suena profundo, suena bonito, y luego al momento de querer aplicarlo uno dice, ok, pero sí, bro, ahora ¿qué significa esto? Ser hallado en Cristo significa, bueno, muchas cosas, pero esencialmente significa estar unido a Cristo, estar cubierto por Cristo, estar representado por Cristo, estar seguro en Cristo. Todas estas dimensiones significa ser hallado en él. Noten que no simplemente se trata de una creencia abstracta y lejana de un Dios que me salvó en algún momento.
Noten, mis hermanos, que Pablo quiere asegurarse de que toda su vida, todos sus afectos, todas sus expectativas, toda su seguridad descanse en Cristo. Él quiere estar unido a Él. Él quiere estar representado por Él. Él quiere estar seguro, pero en Él. Pablo no solo quiere estar seguro, él quiere estar seguro en Cristo. Y esa es una diferencia inconmensurable, abismal, entre simplemente el deseo de estar seguro. Porque todos queremos seguridad, ¿verdad? Todos queremos estar seguros. Las personas que no son creyentes también quieren estar seguros. La gran diferencia de Pablo es que él quería que aún su seguridad gire en torno a Cristo. Pablo no quiere presentarse delante de Dios diciendo, mira lo que hice. Él quiere presentarse ante Dios diciendo, estoy en Cristo. Y que ese sea también nuestro sentir, mis hermanos. Que Él sea nuestra única esperanza delante de Dios y nuestra única esperanza aquí, en esta tierra. ¿Sí? Pero en este momento todavía estamos en la justificación. Recuerden, el punto de partida para cada uno de nosotros, la pregunta inicial es, ¿estoy bien con Dios? ¿Me dejo entender? La pregunta todavía en este momento no es, oye, ¿cómo estás manejando esto con tu familia? ¿Cómo estás manejando esto con tus negocios, con tus estudios? Todavía no estamos ahí. Ese no es el punto de partida. Y muchos queremos saltarnos a esa parte, ¿verdad? El punto de partida, en primer lugar, es, ¿estoy bien con Dios? No, pero mira, yo quiero hablar de mis negocios. Ahorita no vamos a hablar de tus negocios ni de tus problemas. No es que no me importen. Lo primero que yo quiero preguntarte es, ¿cómo estás con Dios? No sé si me dejo entender. Y la única respuesta fiable para asegurarnos de que estamos bien con Dios es Cristo. Entonces, el punto de partida, mi amada hermana, mi amado hermano, es asegurarnos de que estamos bien con Dios. ¿Sí? Y Pablo quiere asegurarse de recordar que solamente puede estar bien con Dios por la obra de Cristo. Nada más y nada menos. Porque la justicia que salva es la que viene de Dios. Miren cómo lo articula en el versículo 8. En el versículo 8. Él dice, no quiero ser hallado en mi propia justicia, sino ¿en qué justicia? Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, ¿verdad? Versículo 9, perdón. Gracias, mi hermana. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. Entonces, vamos a recordar nuevamente. Versículo número 9. Él quiere ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia. ¿Estamos ahí todavía, mis hermanos? Mi propia justicia que es por la ley, sino ¿en qué justicia quiere confiar? Ahora, no solamente dice en Cristo, y yo quiero que veamos la manera en cómo articula esa segunda parte, sino la que es por la fe de Cristo, ¿verdad? La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, básicamente Pablo dice, yo no quiero ser hallado en mi justicia, yo quiero ser en la justicia que es de Dios por la fe. No quiero ser hallado en mi justicia por las obras, yo quiero ser hallado en mi justicia que es de Dios por la fe. Es que ¿saben por qué es interesante, mis hermanos? Es que Pablo no articula esto diciendo que finalmente él tomó una decisión correcta. Eso es lo interesante. Él dice, yo quiero ser hallado en la justicia que es de Dios, y no dice que es ni siquiera por mi decisión en Dios, sino por la fe de Dios. No sé si me dejo entender. Porque esta justicia, él quiere hacer un énfasis en que esta justicia en la que él quiere descansar no nace de Pablo, no viene de la ley, no depende del esfuerzo humano, viene de Dios. Él quiere ser hallado en esa justicia que viene de Dios y que se recibe por la fe. El creyente, mis hermanos, no es aceptado porque tiene justicia propia. Es aceptado porque está unido
al Cristo que es justo. Entonces, eso es lo que Pablo dice en el versículo 9. Respecto a su justificación, él quiere asegurarse por qué está bien con Dios y solamente por Cristo. Vamos a pasar ahora al versículo número 10. Y en el versículo 10, ahora va a hablar de su santificación, ¿verdad? De su santificación. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Vamos a ir por partes, mis hermanos. En primer lugar dice, a fin de conocerle. Entonces, nuevamente, ahora él está hablando de su santificación. Y en su santificación, es decir, lo que sucede después de creer de poner su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, su finalidad es conocerle. Su finalidad es conocerle. Y esto es sumamente importante, mis hermanos, porque necesitamos verlo así, ¿no? Una cosa es que estés muy agradecido. Bueno, es que yo no sé si ustedes han tenido, han estado en un momento de peligro gravísimo en vuestras vidas, ¿no? No sé, pero imagínense que, no sé, se están ahogando, ¿verdad? Alguien les salva la vida, ¿no? Tú despiertas medio inconsciente y dices, ¿qué pasó? No, te estabas ahogando y esta persona te salvó, ¿no? Entonces, tú mirarás a esa persona y le dirías, muchas gracias, ¿cómo puedo pagarle? Qué sé yo, pero muchas gracias. Le das las gracias, le darás la mano y sigues haciendo tu vida. ¿Me dejo entender? Otra cosa sería que no solamente le digas gracias, sino, oye, gracias, quiero conocerte más. No sé si me dejo entender. Porque el punto es que no solamente él quiere estar agradecido con su Salvador, ahora él quiere conocer a su Salvador. Y eso es sumamente importante también porque muchos de nosotros estamos cómodos con saber que tenemos un gran Salvador, que nuestra salvación ha sido grande y es grande. Pero no sé si estamos con las ansias de conocer a ese Salvador. Muchos de nosotros estamos muy contentos y conformes con lo que Dios hizo con nosotros. A veces lo vamos a compartir, a veces agradeceremos por eso y todo eso está muy bien. Pero Pablo en ese punto de su vida dice, yo quiero conocerlo. Porque conocer a Cristo no es solo saber de Cristo. Pablo ya sabía cosas de Cristo, pero ahora él quiere conocerlo más profundamente. Quiere conocer más a Cristo. Ahora, conocer más a Cristo implica muchas cosas. Implica comunión con Él, dependencia de Él, obediencia a Él, transformación por Él y semejanza a Él. Conocer a Cristo implica muchísimas cosas, mis hermanos. Comunión, dependencia, obediencia. Pero todas estas cosas no son un sacrificio en última instancia. Todas estas cosas son el llamado más sublime al que un ser humano pueda tener. Y que un ser humano pueda tener. En Juan 17:3 lo vemos y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. La vida eterna consiste en conocer a Cristo. Recuerden, mis hermanos, que la vida eterna no solamente es cantidad de vida, es calidad de vida. Esa es la vida eterna, nosotros recordemos eso. Pero esa calidad de vida consiste en conocer cada vez más a tu Salvador. Pablo quería conocer más a su Salvador. Versículo 9. Versículo 10. Conocerle. Y conocer una parte en particular, el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. El poder de su resurrección. ¿Eso qué nos muestra? Que Cristo no solamente, el Cristo resucitado no solamente perdona, Él también transforma. Cristo no solamente nos perdona, Cristo también nos transforma.
¿Por qué es importante recordar esto? ¿Por qué es importante, mis hermanos? Porque Pablo quiere experimentar algo particular de Cristo. Su poder transformador. Su poder transformador. ¿Conocen iglesias, mis hermanos, en las que lamentablemente, mis hermanos sugieren, si me podrían invitar un poquito de agua, por favor? Muchísimas gracias. ¿Conocen iglesias, o bueno, lugares o iglesias o pseudoiglesias en las que conocer a Cristo es más bien una experiencia un poco mística? No sé, ¿sí? Ahora, Pablo quiere experimentar algo sobrenatural, ¿sí? Pablo quiere experimentar algo sobrenatural. ¿Y saben qué es eso sobrenatural que quiere experimentar Pablo? El poder de su transformación. Sí, perdón. Muchas gracias. Gracias. Pablo quiere experimentar el poder de su transformación. Para entender un poco mejor esta parte, vamos a Efesios 1, 19 al 20, por favor. Vamos a Efesios 1, 19 al 20. Ayúdeme con vuestro amén cuando lleguen a Efesios 1, 19 al 20. ¿Sí? En esta oportunidad, amados hermanos, yo se los voy a leer en la versión NTV, porque se entiende un poquito mejor, por lo menos la parte del énfasis que quiero explicar el día de hoy. Efesios 1, 19 al 20, versículo 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. ¿Qué quiero mostrarles con esto, hermanos? La carta dice, yo quiero que entiendan la increíble grandeza de su poder. En este versículo nos dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que está actuando en el creyente. ¿Me dejo entender? Ahora, una cosa es decir, bueno, amén, sí que interesante. Y otra cosa, hermanos, es decir, en serio, yo quiero experimentar ese poder. Porque es grande. No sé si ustedes se han conformado, hermanos, con decir, Cristo resucitó. Y no sé si ustedes simplemente dijeron, ah, sí, qué interesante. Sí, lo vi en alguna película, sí, pues resucitó. Pero la Biblia nos dice que Él fue resucitado con poder. Y que ese mismo poder, exactamente ese mismo poder, ahora está obrando en cada uno de nosotros. Ahora, si está obrando en cada uno de nosotros, naturalmente uno debería decir, yo quiero experimentar eso. ¿En qué consiste eso? El mismo poder que resucitó a Cristo está obrando en los creyentes. Ese poder, mis hermanos, da vida nueva, rompe esclavitudes, cambia deseos. Hermanos, ¿por qué es grande esto? Porque lamentablemente, porque vivimos en Latinoamérica en un contexto místico, tengo la triste sospecha de que pensamos que ese poder simplemente se experimenta en, no sé, temblar, tirarse al suelo, algo más místico, si lo puedo decir así. Pero ese poder hace algo más profundo. Rompe esclavitudes, cambia deseos, fortalece la obediencia, produce fruto espiritual, sostiene nuestra perseverancia. Ese es el poder. Ese es el poder de Dios en la vida de los creyentes. Ese es el poder que Pablo quiere experimentar todo el tiempo de su vida. Pablo dice, yo quiero experimentar ese poder transformador en mi vida. Qué interesante, ¿verdad? ¿No ves a Pablo diciendo, bueno, habrá que esforzarse un poco más, habrá que dejar de divertirse, ay, ¿qué vamos a hacer? Pablo dice, yo quiero experimentar ese poder.
Porque ese poder cambia profundamente, nos transforma a cada uno de nosotros. Así que, mi querido hermano y hermana, no te conformes con decir, bueno, así soy yo. Nadie me puede cambiar. No normalices tus pecados repetidos. No uses la gracia de Dios como excusa. No te resignes. Mi amada hermana, mi amado hermano, nunca nos resignemos. Porque Dios no nos ha llamado a pelear esta batalla solos. Él promete estar con nosotros en todo tiempo. Y el poder que resucitó a Cristo es el poder que está actuando en cada uno de sus hijos. Si nos asimos, si nos aferramos a esa verdad, mis hermanos, vendrán los cambios para la gloria de nuestro Señor. Oro y ruego que nuestro Señor nos dé esa dicha de querer tener la intención de experimentar ese poder transformador y que no seamos simplemente hombres y mujeres religiosos y religiosas. Hombres y mujeres que ven ese cambio, los cambios que tienen que hacer como, ya pues es lo correcto, ¿qué voy a hacer? Cambiaré, tengo que cambiar en eso, ¿qué voy a hacer? Ay, pero soy tan débil. Ay, pero el pecado es tan grande. Y en parte tienes razón, eres débil. El pecado es grande, es verdad. Pero más grande y más inmenso es el poder transformador de Dios. ¿Y por qué lo digo? ¿Porque suena bonito? De ninguna manera, porque la palabra de Dios nos muestra el día de hoy que el mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que está actuando en cada uno de sus hijos. Cristo, ese Cristo resucitado, no solo perdona caídas. Recordemos, mis hermanos, cada vez que nosotros pequemos contra nuestro Señor, la palabra de Dios promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? ¿Amén a eso? Nadie va a discutir eso. Pero mis hermanos, Él no solamente perdona caídas. Él no solamente perdona caídas, Él levanta al creyente para caminar en novedad de vida. Sí, fallarás 1,000 veces y 1,000 veces pedirás perdón a tu Dios, pero no te conformes con simplemente levantarte de tus caídas. Ora para que el Señor te ayude a andar en esa novedad de vida. Ora para que el Señor te ayude a tener esos cambios sustanciales que Él tiene preparado para ti. No te conformes con tus círculos viciosos. Pablo el día de hoy nos muestra en gran medida qué significa eso de ganar a Cristo. Uno de los aspectos de ganar a Cristo, según lo que nos muestra el día de hoy, es que Él quiere experimentar ese poder transformador, ese cambio sobrenatural en su vida. Pero no solamente se conforma con ese cambio sobrenatural, es decir, si yo les preguntase a mis hermanos, ¿cuántas personas aquí en este lugar quisieran experimentar ese poder transformador de Cristo? Que digan amén. Pensé que iban a haber un poquito más, pero no sé si hoy día, si he estado desatento. ¿Cuántas personas quisieran experimentar ese poder transformador? Amén. Y Pablo también. Pero Pablo no solamente quiere experimentar ese poder transformador. No se conforma con eso. ¿Saben qué? También Pablo quiere experimentar. Acompáñenme al versículo 10. Bueno, el poder de su resurrección. Estamos ahí, ¿verdad? ¿Y qué más él quiere experimentar, mis hermanos? Y la participación de sus padecimientos. ¿Quién dijo amén, mis hermanos? Amén, amén, medio resignado, pero amén al final del día. Y es que acá tenemos que preguntarnos, ¿pero por qué? O sea, está genial que quieras que tu vida mejore, que tu vida cambie, ser el hombre que Dios quiere que seas. Pero ahora la pregunta es, ¿y por qué Pablo quiere también los padecimientos de Cristo? ¿Saben por qué, mis hermanos? Pablo no busca los beneficios, porque todos estos son beneficios. Estar en Cristo tiene inmensos beneficios. Pablo no solamente busca los beneficios de Cristo, Pablo no busca los beneficios de Cristo, escúcheme bien, evitando el camino de Cristo.
Pablo no busca los beneficios de Cristo evitando el camino de Cristo. Ustedes imaginarán a dónde quiero llegar, ¿no? Porque la gran mayoría quiere sus beneficios, pero no lo quiere a Él. Sí, Pablo quiere sus beneficios, quiere experimentar ese poder transformador, pero también quiere su camino. Él no busca solo sus beneficios, Él busca su camino. Quiere a Cristo entero, quiere su poder vivificador, pero también quiere la cruz que lo va a transformar, que lo va a conformar a su carácter. Él quiere participar de sus padecimientos. Ahora, ¿a qué se refiere con participar con sus padecimientos? Y ahí también muchas veces hay malos entendidos. ¿Significará que todos debemos buscar que nos literalmente crucifiquen? Desde luego que no. Si fuera así, pocos de nosotros podríamos conseguirlo, no sé. No sé si existe algún lugar del planeta que hoy en día crucifiquen todavía, ¿verdad? Así que no significa literalmente que busquemos ser crucificados. Pero participar de sus padecimientos significa padecer de la misma forma en los aspectos en los que padeció Cristo. Es decir, sufrir por fidelidad, obedecer aunque cueste, perder aprobación, cargar rechazo, morir al orgullo, negarse a sí mismo, ser formado por medio del dolor. Eso es participar de sus padecimientos. Desde luego lo de morir del orgullo, eso aplica a nosotros, ¿verdad? Él no pecó de orgulloso. En Lucas 9:23 Jesucristo fue claro y dijo: niéguense a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Vamos a Romanos 8:17, por favor, amados hermanos. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Dice así la palabra del Señor en Romanos 8:17. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto nos lleva a la última parte del versículo 10. Él quiere participar de sus padecimientos. Vamos, por favor, volvamos al versículo 10. Llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Ser semejante a Cristo en su muerte. Y una de las cosas, mis hermanos, que nos va a traer un considerable crecimiento y sobriedad, que va a traer un considerable crecimiento y sobriedad a nuestras vidas, es pensar el día de nuestra muerte. No sé si mis hermanos meditan mucho ustedes el día en que van a morir. No lo sé. Y no sé cómo lo abordan. No sé si simplemente dicen, bueno, un día moriré, a todos nos toca, ¿no? Pablo quiere, aún en su muerte, él dice, yo quiero ser semejante a Cristo en su muerte. Y no sé si nosotros nos hemos puesto a pensar así. Sí, un día voy a morir, pero yo quiero morir como Cristo. Yo quiero ser semejante a Cristo en su muerte. Ahora, Pablo no está diciendo que vamos a morir exactamente como Cristo murió, sino que Dios nos hace participar del mismo patrón, ahí está la clave, que se vio en la muerte de Cristo. Cristo murió en obediencia al Padre, y ese es el patrón que deberíamos seguir. Así que si meditas en tu muerte, sería saludable decir, yo quiero morir obedeciendo al Señor. Oh Dios mío, que cuando tú me llames, cuando me toque partir, que yo pueda decir que partí obedeciéndote. Cristo murió negándose a sí mismo. Cristo murió entregando su voluntad.
Cristo murió sin aferrarse a su propia gloria. Ese es el patrón que deberíamos buscar seguir cada uno de nosotros. Cristo murió confiando plenamente en Dios. Y es así como nosotros deberíamos esperar partir. Todo esto, mis hermanos, todos estos matices salen de Pablo diciendo, quiero ganar a Cristo. Quiero ser justificado con Él, pero en mi santificación yo quiero ser transformado por Él y quiero sufrir con Él. No solamente dice, quiero sufrir como Él, dice, quiero sufrir, quiero acompañar a sus padecimientos. Bueno, vamos a leerlo juntos. A fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ser hechos semejantes a Cristo en su muerte, hermanos, significa que Dios que Dios nos va formando para morir a todo lo que se opone a esa semejanza. Dios nos hace semejantes a Cristo. Y Dios nos hace semejantes a Cristo en su muerte, especialmente cuando mata nuestra autosuficiencia. Porque Cristo murió en dependencia perfecta del Padre. ¿No les parece interesante, hermanos? Cristo mismo, el Dios hecho carne, vivió en dependencia de su Padre. Y a nosotros nos cuesta vivir muchas veces en dependencia de Él. Dios nos hace semejantes a Cristo en su muerte cuando quiebra nuestro orgullo. ¿Por qué lo digo? Porque Cristo se humilló. ¿Hasta qué punto se humilló, mis hermanos? Hasta la muerte. ¿Han escuchado a personas que dicen, no, pero sí yo haría? Y lamentablemente tengo que insistir que estos ejemplos los saco con conversaciones con personas casadas. Y una de las principales cosas que dicen es, ya me he humillado mucho. Es una de las cosas que más dolor me causa a mi corazón. ¿Qué más dolor causa a mi corazón? No, eso sería humillarme mucho. Ya le he pedido 2 veces, le he pedido perdón. 2. O sea, mucho. Una más sería humillarme mucho. Y la pregunta es, ¿y hasta qué punto se humilló tu Salvador? Hasta la muerte. Sigamos ese mismo patrón. Humillarnos hasta la muerte. Por amor a nuestro Salvador. Cristo, la muerte de Cristo también expone nuestros ídolos. Porque Cristo no se aferró a nada por encima de la voluntad del Padre. La muerte de Cristo forma humildad en nosotros. Porque el camino de Cristo fue el camino del siervo. Y finalmente, la muerte de Cristo produce dependencia. Porque Cristo encomendó su vida en las manos del Padre. Ser semejantes a Cristo en su muerte significa que Dios nos hace morir al orgullo, a la autosuficiencia, al pecado, para formar en nosotros obediencia, humildad y la entrega que se dieron perfectamente en nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 11, mis hermanos, el último versículo del día de hoy, ahora va a hablar de su glorificación, ¿sí? Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, porque la salvación no solo termina en perdón, después del perdón viene la transformación. Pero la salvación tampoco solamente termina en transformación. La salvación termina en la glorificación, en la resurrección corporal, en la victoria sobre la muerte, en la glorificación final, en plena semejanza a Cristo. No sé, hablando de eso, no sé si nos hemos puesto a pensar, por ejemplo, nosotros sabemos que cuando resucitemos nuestros cuerpos van a ser glorificados, ¿verdad? Van a ser perfectos. Estaba leyendo un teólogo decir algo que me impresionó muchísimo. Él hacía la pregunta, ¿no?
¿Sabes por qué tu cuerpo va a ser perfecto? Por ejemplo, los ojos que tienes ahora van a ser perfectos. ¿Y sabes por qué van a ser perfectos? No solo porque van a ver muchísimo mejor. Y aquí viene lo que me voló la cabeza. Tus ojos van a ser perfectos porque van a contemplar la belleza de Dios. Ahora lo contemplamos con los ojos de la fe, pero un día lo veremos cara a cara. Y el solo contemplarlo nos transformará de manera perfecta. Y Pablo mira hacia esa meta final, la glorificación. Romanos 8:30 lo dice, ¿verdad? A los que justificó, a esos también glorificó. Y está en tiempo pasado. Y esa es la seguridad que tenemos en nuestra vida también. ¿Qué nos ha mostrado el Señor en estos versículos, hermanos? Si lo puedo resumir en una frase pequeñita, yo lo diría de esta manera. Ganar a Cristo es ganarlo todo. En el versículo 9 muestra que Cristo es nuestra justicia. Ahora, quiero decirles por qué digo que ganar a Cristo es ganarlo todo. En el versículo 9 muestra que Cristo es nuestra justicia. En el versículo 10 muestra que Cristo es nuestra vida y nuestro poder. Y en el versículo 11 muestra que Cristo es nuestra esperanza final. Ganar a Cristo, entonces, mis hermanos, significa ser hallados en Él, transformados por Él y resucitados por Él. Entonces quiero culminar, hermanos, con algunas preguntas para cada uno de nosotros. La pregunta es la siguiente. ¿Estoy buscando conocer a Cristo solo en su poder y bendición? ¿O también estoy dispuesto a conocerlo en el camino de la cruz, en el camino del sufrimiento? Pablo dijo, no, yo quiero conocer el poder de su resurrección, ese poder transformador, pero también quiero conocerlo en sus padecimientos. ¿Tenemos ese corazón, mis hermanos, de querer conocer a Cristo en sus padecimientos? ¿Estoy dispuesto a obedecer a Cristo cuando esa obediencia me hace perder comodidad? Cuando obedecer implique renunciar a un hábito, a veces renunciar a una relación, renunciar a una actitud. Vas a renunciar a muchas cosas por Cristo. A veces es un mal hábito, a veces es una relación sentimental o una relación en general. A veces vas a tener que renunciar a una actitud, una comodidad. Pero cuando obedecer implique estas cosas, vas a estar dispuesto a hacerlo diciendo que vale la pena por Cristo. Hermanos, a veces seguir a Cristo significa soltar algo que me agrada, pero que está debilitando mi comunión con Él. Pero que estemos dispuestos a soltar esas cosas. Irónicamente, muchas de esas cosas no son pecaminosas en sí mismas. Pero si te están quitando comunión con Él, tú deberías estar dispuesto a renunciar a esas cosas. Puede ser un hábito que alimento en secreto, una relación que me arrastra al pecado, una actitud que justifico como mi carácter. No, yo siempre era desde chiquita, siempre era así renegona, no sé por qué. Sí, supongo que sí. Pero ahora el Señor te ha librado aún de eso. Porque si sí, perdóneme el uso de la palabra, porque si sigues con esa tontería, estás afectando tu comunión con Cristo. Estás afectando la comunión con tus hermanos, estás haciendo daño a tu familia. Así que perdóname, no hay mucho de qué reírse. ¿Estamos dispuestos a renunciar de todas estas cosas por amor a Cristo?
Yo quiero hacer énfasis en esto, porque si no se va a convertir en un triste mensaje moralista, en un patético mensaje moralista. Por si acaso no simplemente estoy diciéndoles, dejen de ser renegones, hermanos, ser renegones es malo. Renuncien a eso por amor a Cristo, que es muy distinto. Para ganar a Cristo, como dijo Pablo. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono cuando seguir a Cristo me trae incomprensión, rechazo o cansancio? Insisto, un ejemplo muy común que veo es, oye, desde que estoy viniendo a la iglesia, no sé por qué me empiezan a pasar cosas malas. Ya no sé, desde que he empezado a venir a la iglesia, no sé, mi perrito se ha enfermado. Bueno, eso a manera de chiste, ¿no? Pero dicen, mi negocio empezaba a fallar, ya, mi negocio empezaba a hacer esto, algunas personas se han enfermado, y todo por venir a la iglesia. Y bueno, yo les confieso que una de esas personas a las que conozco muy bien, una persona a la que conozco regularmente bien, lo hizo. Es decir, yo. Me acuerdo que una vez me acerqué a uno de los pastores, expastores de esta iglesia, de mis primeros años como creyente, ¿no? Y fui con genuina preocupación. Pastor, mire, tengo una preocupación. Me parece genial la iglesia, todo lo que estoy aprendiendo, pero es que mire lo que me está pasando, miren estos problemas. O sea, antes, cuando vivía mi vida así como quería, no tenía todos estos problemas. Y me parece raro que desde que vengo a la iglesia me está pasando esto, esto y esto, ¿no? Ahora, yo esperaba, sinceramente, y nuevamente, no es parte de la inmadurez, en lugar de hacer la pregunta directa, como que nos gusta ir por otro lado, ¿no? Pero yo esperaba que el pastor me diga ese rato, bueno, tranquilo, confía en Dios, eso va a pasar, ¿verdad? Yo esperaba que diga eso. Y el pastor me dijo, sí, puede ser que todo eso sea por seguir a Cristo, sí, y tal vez empeore. La pregunta es si estás dispuesto a hacerlo por Cristo. La pregunta es si para ti vale la pena por Cristo. Yo no te voy a prometer que va a mejorar. ¿Qué tal si empeora? Si empeora, ¿vas a renunciar a seguir a Cristo? Y fui santamente humillado ese día, ¿no? Humillado y bendecido con esa respuesta. Nunca más vi el sufrimiento igual. Por su gracia lo vi a los ojos de Cristo. Sí, si Él permite que sufra, que sea así. Si es por Él, que sea por Él. ¿Cómo reaccionas cuando seguir a Cristo te trae incomprensión, te trae rechazo o aún te trae cansancio? No debemos interpretar, hermanos, todo sufrimiento como una señal que Dios está lejos. Si sufro por hacer lo correcto, debo recordar que Cristo también fue rechazado por obedecer al Padre. Él fue despreciado por obedecer al Padre. Y nosotros queremos ser honrados muchas veces por personas que odian al Padre. Debemos aprender a decir, Señor, hazme fiel. No solo, Señor, quítame esta incomodidad. En medio de la tristeza, no solamente pidamos al Señor que nos saque de la tristeza, sino que nos haga fieles. Oh Dios mío, tú sabes lo que hay en mi corazón. Inseguridades, tristezas, incertidumbres. Y no solamente quiero pedirte que me quites esta incertidumbre, ayúdame a ser fiel en este tiempo. Última pregunta. ¿En qué áreas de mi vida necesito que el poder de la resurrección de Cristo no solo me consuele, sino que me transforme profundamente? Lo voy a repetir. ¿En qué áreas de mi vida necesito que el poder de la resurrección de Cristo no solo me consuele, sino que me transforme profundamente? En otras palabras, ¿en qué áreas de tu vida te estás conformando con que el Señor sea tu consolador y no tu transformador? O mejor dicho, ¿en qué áreas de tu vida estás reconociendo a Dios no solo como tu consolador, no solo como tu perdonador, sino también como el transformador de tu vida? Voy a tomar agua porque quisiera que escuchen esto a todo color.
¿Qué pecado he empezado a justificar diciendo, así soy o no puedo cambiar? ¿Qué pecado estoy empezando a justificar diciendo que así soy? No debería normalizar mis pecados repetidos como si fueran parte inevitable de mi personalidad. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección me recuerda que Cristo no solo perdona, me recuerda que Cristo cambia. Cada vez que nosotros veamos a ese y meditemos en ese Cristo resucitado, tenemos que recordar lo que nos está diciendo Pablo el día de hoy, que ese mismo poder es el poder que está obrando en nosotros. Debo identificar un área concreta donde necesito arrepentimiento. Debo identificar un área concreta donde necesito arrepentimiento, no solo alivio emocional. Y nuestro Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún nos da ese alivio emocional cuando nosotros pecamos contra Él. Y lo vamos a tener siempre. Sí, por supuesto que sí. Y gloria a Dios que siempre sea así. Pero muchas veces y normalmente no solamente necesitamos alivio emocional, necesitamos arrepentimiento. No solamente orar, Señor, perdóname por este pecado, sino ayúdame a arrepentirme de corazón por este pecado. Y eso me lleva a la última parte de esta pregunta. ¿Estoy usando la gracia de Cristo para levantarme del pecado o para quedarme tranquilo dentro de mi pecado? ¿Estoy usando la gracia de Cristo para levantarme del pecado o para quedarme tranquilo con mi pecado? Hermanos, la gracia no fue dada para maquillar mi pecado. La gracia fue dada para llevarme al arrepentimiento. Si después de pecar solo busco sentirme mejor, pero no cambiar, estoy usando mal el consuelo del Evangelio. Estoy usando mal el consuelo del Evangelio. No se trata solo de sentirte mejor, se trata de cambiar para nuestro Señor. Debo acudir a Cristo no solo diciendo perdóname, sino también decirle transfórmame. No solamente nos acercamos a nuestro Señor para pedirle perdón, deberíamos acercarnos para pedirle transformación. Hermanos, a veces solo buscamos alivio después de pecar. No buscamos verdadera transformación. A veces simplemente nos sentimos mal y para no sentirnos mal, porque no quiero sentirme mal, voy a buscar al Señor. A veces solo buscamos alivio y no buscamos transformación. Pablo quería transformación y todos sus hijos deberían buscar transformación. Queremos que Cristo quite nuestra culpa, pero no siempre queremos que trate de raíz del pecado, la raíz de nuestro pecado. Y podríamos pasarnos otra hora más hablando de la culpa, ¿no? Pero yo quisiera decirles algo pequeñito, mis hermanos. Muchos de nosotros cargamos con culpas legítimas y otros con culpas ilegítimas. Otros con cosas que no nos correspondían. Pero yo quiero enfocarme en la primera. Algunos hicimos cosas que no estaban bien. O no hicimos cosas que debimos hacer en su momento. Y muchas veces ya no hay marcha atrás. Y ahí viene la culpa, ¿verdad? Ay, cómo me hubiese gustado hacer eso. ¿Y saben cuál es la respuesta? Sí, debiste haber hecho eso en su momento. Pero no termina ahí.
Porque el punto es que al haber omitido esas cosas o al haber hecho esas cosas malas, pecaste contra esas personas y pecaste contra Dios, ¿verdad? Pero lo precioso es que el Señor nos recuerda que aún eso fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sí, tuviste culpa, debiste haber hecho eso o no debiste haber hecho eso, pero tu Salvador pagó aún por eso. Eso debería llenarnos de gozo, quebrarnos y decir, Dios mío, oh Señor, pagaste también por eso. Gracias por recordarme. Porque ¿saben qué sería horrible, mis hermanos? Quedarte con la culpa. ¿Cuál es el problema con quedarte con la culpa? No que te sientas mal solamente. Es no reconocer que tu Salvador aún pagó por eso. Es negar lo que hizo Dios por ti. La Biblia dice que Él pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras omisiones. Y deberíamos, y esa culpa que Dios pone en nuestras conciencias deberían llevar a glorificar a Dios. Porque muchas veces tenemos esa mala costumbre. Sí, tengo culpa, pero ay, o sea, queremos como, ¿cómo se dice esto? Cuando pones algo que no te cura, pero te adormece. Una anestesia, ¿verdad? Ahí está, una anestesia. Claro, te adormece por un rato, pasa la anestesia y el dolor sigue ahí. Dejémonos de anestesias espirituales, hermanos. Si fallamos contra alguien, si hay una culpa que hay en nuestro corazón, sí, digamos, oh Señor, hice mal esto, pero gracias por recordarme que aún eso fue pagado por Cristo. Esa es nuestra más grande bendición, que nuestro Salvador vino aún por eso. Pero no solamente se trata de nuestra culpa, se trata de buscarlo a Él para seguir siendo transformados. Queremos que Cristo quite nuestra culpa, pero no siempre queremos que Él trate de la raíz de nuestro pecado. Ese es el problema. Porque la idea es, Señor, eso horrible que hice en el pasado, permíteme no volverlo a hacer ahora a otras personas. Es decir, transfórmame, mi buen Señor. El Evangelio, hermanos, no solamente limpia nuestras conciencias, cambia nuestros corazones. Cristo no solo murió, Cristo no murió y resucitó solo para perdonar mis caídas. Él murió y resucitó para darte una vida nueva. Y en esa vida nueva deberíamos procurar andar. Por eso, hermanos, nuestra oración no debe ser, nuestra oración no debería quedarse en, Señor, perdóname por haber caído otra vez. Debería ser, Señor, transfórmame. Amén, mis hermanos. 3 cosas hemos visto el día de hoy. El tiempo siempre queda corto y más aún cuando tenemos tantos versículos, pero 3 cosas nos ha mostrado estos 3 versículos. El Evangelio nos da la justicia de Cristo para ser aceptados delante de Dios. Nos da el poder de Cristo resucitado para ser transformados hoy. Es el punto también. A veces pensamos en la transformación como algo muy lejano, ¿no? No sé, cuando el Señor venga voy a tener un cuerpo glorificado. Sí, pero esa transformación también debe tener lugar hoy. Hoy. Y el Evangelio nos da la esperanza de Cristo glorificado para la resurrección final. Que tengamos el corazón de Pablo, amados hermanos, de querer ser hallados en Cristo. De querer ser hallados, transformados y resucitados en Él. Vamos a orar. Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias porque el sentir de Pablo confronta muchos de nuestros pecados y muchos de nuestros malos afectos. Ayúdanos, Señor, a que cada aspecto de nuestra vida esté en el Señor, a vivir para nuestro Salvador, a sufrir como y con nuestro Salvador. Guárdanos de querer simplemente hacer cosas morales para hacernos sentir mejor, o de sufrir simplemente para hacernos sentir mejor. Ahí está
Ahí se muestra cuán engañoso es nuestro corazón. Si vivimos, que vivamos para Cristo. Y si sufrimos, que suframos por Cristo, Señor. Porque muchos de nosotros estamos sufriendo sin Cristo y estamos sufriendo aún por causa de nuestro pecado, por falta de arrepentimiento. Danos, Dios mío, ese corazón de querer buscarte en cada aspecto de nuestras vidas, de querer buscar experimentar esa transformación. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te pedimos y oramos. Amén.